Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la maestra Niurka Rubí Peraza Gómez y el día de hoy me encuentro aquí para hablarles sobre un poco del análisis que hemos hecho de la lectura de intervención educativa, intervención pedagógica y educación, la mirada pedagógica de Taurillam 2011. Entonces espero que sea de muy grato para ustedes y que me puedan acompañar, ¿no? Me gustaría brindarles como introducción que lo que vamos a mirar en esta lectura es la importancia de la intervención pedagógica en el ámbito educativo y cómo ésta puede ser utilizada en la mejora de la calidad educativa. Y asimismo también hablaremos sobre la importancia de la educación en la formación de los ciudadanos, para que estos puedan ser críticos, puedan ser responsables y capaces de participar activamente en la sociedad y la cultura. Como siguiente punto, bueno, como uno de los primeros puntos, me gustaría hablar sobre la intervención educativa e intervención pedagógica. Y nos menciona aquí el autor Taurilla que no significan lo mismo. Taurilla nos menciona que la intervención educativa es la acción intencional que tiene un educador. O sea, esta acción entre educador y educando. A comparación de lo que es la intervención pedagógica, que la intervención pedagógica es la acción intencional que ya se desarrolla dentro de la práctica docente, ¿no? Todo esto que se da con una intención en la formación de los estudiantes, todo lo que se genera para que pueda llegar el conocimiento hacia ellos. Como segundo punto tenemos la intervención educativa es un problema de todos. ¿Por qué el autor nos dice que es un problema de todos? Citando aquí a Taurian 2011, nos puede decir que la familia, la escuela, el Estado, la sociedad civil son agentes que integran y desarrollan la educación. Y entendemos además que ahora la sociedad civil puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo singular y distinto al del Estado para fortalecer el papel de los padres en la educación de los hijos. Esto es completamente importante, saber que la intervención educativa eso es un problema de todos. ¿Por qué de todos? Porque muchos podrán decir los docentes, o sea, se podrá decir los planes de estudio, la política, podemos decir infinidad de cosas, pero una realidad es que para que esto funcione necesitamos ser un conjunto, o sea, la educación es una tarea de todos. Nosotros docentes podríamos mirarlos en el mismo aula. Por ejemplo, yo tengo un grupo de educación preescolar. Yo solamente con los niños no puedo. O sea, necesito este apoyo, este contacto y esta comunicación con los padres de familia, que ellos me apoyen en casa para poder fortalecer la educación, ¿no? Necesito yo seguir fomentando y desarrollando mis conocimientos para que yo pueda generar ambientes favorables, para que pueda yo desarrollar toda la teoría y poder llevarla a la práctica con ellos, ¿no? Y para que se fomente un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo, o sea, positivo y como se nos pide, ¿no? De excelencia para ellos. Como tercer punto tenemos que la educación es una tarea con carácter y sentido inherente a su significado. ¿Qué nos dice esto? En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva y moral, pero también hablamos de educación artística, física, religiosa, ambiental, científico-técnica, físico-cultural, literaria, sociohistórica, entre otras. Todo esto nos viene a decir que también tenemos una educación integral. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en los planes y programas de estudio y no podemos trabajar de manera aislada, que se voy a trabajar con pensamiento matemático, lenguaje y comunicación. No, o sea, es un conjunto en donde en una actividad de lenguaje y comunicación la puedo hacer de una manera utilizando las artes, ¿no? Y también fomentando lo que es mi pensamiento crítico. Entonces, todo esto es un conjunto en donde la educación no viene a estar aislada, sino viene a estar integrada. Entonces, esto es muy importante fomentarlo en diversas áreas y que se vaya, por eso, bueno, no sé, considero que uno de los puntos importantes es mucho del pensamiento crítico, el análisis propio, ¿no? Que nos va a hacer de poder fomentar esta relación integral de la educación. Como cuarto punto tenemos el conocimiento de áreas culturales y conocimiento de la educación no es lo mismo.
Desde el punto de vista antropológico, se nos dice que la educación es cultura y por tanto tiene sentido afirmar que la función del profesional de educación es transmitir cultura. Y miren qué curioso esto. Aquí nos dice, los conocimientos de las diversas áreas culturales se convierten en el eje de toda actividad pedagógica, hasta el extremo de que los mismos profesionales de la educación tendrían que llegar a aceptar, por coherencia, claro, que su formación es simplemente el conocimiento de esas áreas culturales, y conocer, enseñar y educar serían completamente la misma cosa. Eh, la verdad que esto es una cuestión muy padre que nos lleva a reflexionar, se nos lleva a pensar, ¿no? Pero de alguna manera todo ser humano está atravesado, como nos dice Lacan, ¿no? Como nos dice Lacan, estamos atravesados por la cultura. Entonces, esta cultura es inevitable decir, o sea, claro, tratamos de terminar con esta parte de estar transmitiendo nada más conocimientos, es verdad, pero de alguna manera nosotros igual como docentes, al estar atravesados con la cultura, al estar formar parte de una sociedad, hay algo que de alguna manera se nos está transmitiendo. Y como bien dice aquí, tenemos que aceptarlo. Y es válido aceptarlo, ¿no? Pero también es válido tratar de alguna manera de fomentar este criterio analítico, este criterio de duda, este criterio de cuestionarnos, ¿no? Y que también permitir que nuestros alumnos lo hagan. O sea, de verdad que desde mi punto de vista esto va a hacer que se enriquezca mucho la educación. O sea, hacernos partícipes y enriquecernos entre todos. Como último punto, tenemos que el conocimiento de la educación marca el sentido de la mirada pedagógica. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el avance de la pedagogía en el conocimiento de la educación permite afirmar que en estos días que este es un conocimiento especializado que mantiene condiciones propias de una metodología de investigación. El conocimiento de la educación juega un papel específico respecto al uso de áreas culturales y en la intervención educativa. Desde luego, el conocimiento de la educación va a marcar un gran sentido en la mirada pedagógica, sí, desde luego, ¿no? Y es muy importante que, sobre todo en esta intervención educativa, cada uno de los docentes tengamos claro este punto de vista, ¿no? Este criterio para nuestros alumnos, para que podamos, como les decía anteriormente, seguir enriqueciendo la educación y más que nada para que llegue un conocimiento, hacer este proceso de enseñanza a aprendizaje no pesado, o sea, que no sea pesado, sino un constructo entre ambas partes, educandos y educadores. Como conclusión, me gustaría decirles que para mí la intervención pedagógica juega un papel importante en la mejora de la calidad educativa y asimismo se enfoca en la formación de ciudadanos críticos y responsables a través de una perspectiva crítica de la educación, en donde se cuestionen las prácticas educativas y se busquen constantes mejoras. Desde luego, siempre, y lo podemos ver en todo documento que leamos hacia la educación, siempre se buscan las mejoras educativas. Y muchas veces nos podremos cuestionar por qué nos surgen quizás a veces las mejoras educativas. Quizás podríamos darnos cuenta que hay que seguir nosotros desde nuestro punto de vista, que es nuestra práctica docente, ¿no? Y así pues poquito a poquito ir enriqueciendo. Quizás no nos damos cuenta, pero sí hemos ido avanzando, ¿no? Desde un punto de vista. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque a veces se nos plantea algo y nuestro contexto, la sociedad, o sea, los individuos, los alumnos son completamente diferentes. Y quizás no, de verdad, a veces me ha pasado, ¿no? Siento que quiero plasmar algo que lo he leído en la teoría o en mis planes y mis programas de estudio y realmente no se puede. O sea, no se puede tal cual. ¿Por qué? Porque mi niño no me da pie a eso. Tengo que realizar mis adecuaciones. Entonces yo creo que esta parte es la parte que podríamos enriquecer desde nuestra práctica docente. Por mi parte es todo. Aquí les dejo mis referencias que he tomado del autor Tauriñan. Y pues sin más, me despido con un fuerte abrazo y agradeciéndoles por su atención. Hasta luego.